Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a estudiar hoy el capítulo 2 del profeta Ezequiel. Pero antes de comenzar vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, don del Padre, y habita en cada uno de nosotros, de las personas que escucharán esta clase y de mí. En Espíritu Santo, inúndanos con tu santa presencia, ábrenos el entendimiento para poder comprender las cosas de arriba y así construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hoy entramos en este capítulo 2 del profeta Ezequiel, donde vamos a hablar del llamado del profeta. Y dice así los versículos del 1 al 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras hablaba, entró en mí un espíritu que me puso de pie, y al oír que me hablaba, me dijo. Hasta aquí llegamos en esta primera parte de la lectura. Me dijo, no en el momento que se escribe el profeta Ezequiel, no había divisiones de capítulos en la Biblia como lo tenemos en este momento, como tampoco había divisiones de capítulos en el Apocalipsis. Por eso este capítulo 2 para nosotros hoy en día era continuación de lo que vimos la semana pasada. O sea, Ezequiel tuvo esta visión tremenda, cayó postrado del terror en el piso, cayó sobre él como un letargo, como un descanso en el espíritu. Y en ese momento era yo al mismísimo Señor que le hablaba y le ordenaba que se pusiera de pie. Me imagino que él estaría totalmente, no, yo no diría que aterrorizado, pero anonadado al tener esa visión que nunca se la ha dado a nadie, ni antes ni después. Pero oye esta palabra, este nombre, hijo de hombre. Esta primera vez en 93 veces que el Señor usa la palabra hijo de hombre en las Escrituras. En este caso para dirigirse a Ezequiel. Este título enfatiza que es un hombre entre los hombres, que es alguien escogido entre los hombres. Algo así pudiéramos decir como un representante de la humanidad. La frase hijo de
de hombre es un hebraísmo, una forma hebrea de hablar que enfatiza la insignificancia o la mera humanidad de Ezequiel, lo insignificante que Ezequiel. Indica hijo de, o sea, participa de la naturaleza de. Por eso el Señor le está diciendo, tú participas de la naturaleza humana, de los mismos de tu pueblo, de aquellos que se han rebelado contra mí. En conclusión, hijo de hombre, pudiéramos decir que no significa más que seres humanos. Hijo de hombre tomó un poco más tarde una significación mesiánica, pero ya no tiene que ver con Ezequiel. Ese hijo de hombre que se le va a aplicar a Jesús, inclusive se aplica a él en varias oportunidades, es una conexión con el profeta Daniel, una visión de Daniel que en su momento pues veremos. Y esa es lo que el Señor se aplica así durante el Evangelio. Ponte de pie. Es la orden que el profeta recibe. Él está totalmente agobiado. Ahora le dice, para escuchar el mensaje que te voy a dar, ponte de pie. Los oráculos, vamos a decir, o las profecías para los que están de pie, es para los que están de pie, no para los que están postrados. Los que están postrados están en adoración, están en sumisión. Ahora, cuando se le va a dar profecía, el hombre tiene que estar de pie, porque requiere la máxima atención a lo que Dios va a decir, porque el Señor habla, pero es la capacidad humana quien recibe. Y aquí Ezequiel ha recibido una visión tremenda, ahora va a recibir una palabra también pues tremenda. El Señor quiere servicio, el Señor no quiere servilismo, que son dos cosas totalmente diferentes. El Señor quiere de Ezequiel un servicio en particular. Por eso, aunque parezca contradictorio, en esa época los siervos estaban de pie delante del amo. Por eso es que le dice, ponte de pie, escucha, eres un siervo y el amo es el que va a hablar. Dice que se afirmó sobre sus pies. Al principio Ezequiel no podía pararse, no podía ponerse de pie delante de la gloria de Dios. Pero luego se le ordenó que se pusiera de pie. Y al escuchar este mandato del Señor, dice que el Espíritu entró en él para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Este mismo patrón de relación de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermano, sigue hasta el día de hoy. Cuando uno se pone de pie, quiere decir, está atento a la palabra de Dios. Si te abres a la palabra de Dios y le dices, como vamos a ver más adelante en el capítulo 3, que Ezequiel le dice al Señor, tú te vas a dar cuenta que tú recibes esa palabra de Dios porque te la da el Espíritu Santo, el mismo que se la dio a Ezequiel. Acuérdense que en el Antiguo Testamento pues habían obras puntuales del Espíritu Santo. No estaban todos los hombres porque todavía la redención no estaba hecho, Pentecostés faltaba, el hombre y Dios estaban divididos, pero puntualmente el Espíritu Santo actuaba en diferentes formas en la época de preparación de la venida del Mesías. Vamos a ver el capítulo 3 al 5 y dice así, me dijo, hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres han estado ofendiéndome hasta hoy. Te envío a los hijos de semblante impenetrable y de corazón duro. Les dirás, esto dice el Señor Dios. Ellos te escuchen o no te escuchen, porque son una casa bien rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Este es un mensaje
tremendo, queridos hermanos. Ante todo, el Señor aclara verdaderamente que algo que ya nosotros sabemos por el profeta Jeremías, por el profeta Isaías, por el libro de Reyes, la casa de Israel, curiosamente, viendo toda la obra de Dios siendo escogido para la adoración de Dios en el mundo entero, para la encarnación del Mesías, era una casa muy desobediente. Y a veces uno pudiera decir, bueno, ¿por qué? Es que el Señor presenta, pero no ordena. Somos hombres libres. Y en este caso, cuando una persona tiene una misión grande, como en este caso va a ser un pueblo, el pueblo de Israel, el enemigo no duerme. El enemigo hizo caer a nuestros primeros padres. El enemigo hizo caer numerosamente a la casa de Israel. El enemigo trató de hacer caer a Cristo porque no sabía que Cristo era Dios, pero ahí el brinco fue diferente porque el Señor lo destruyó en el poder de la cruz. Pero por eso cuando una persona está más ligada a las cosas de Dios es cuando tiene que tener más cuidado con la obra del enemigo. Yo le decía a un amigo mío que se iba a trabajar a una obra muy importante de la iglesia, donde trabajaban muchas personas. Yo le dije, tú no te creas que cuando tú entres a trabajar en ese lugar que es católico, que tiene el Santísimo puesto, que todo el mundo que está allí tiene la misma fe que tú no te creas que vas a entrar en el cielo, tú vas a entrar en el purgatorio o un poquito más abajo. Y me dijo, ¿pero por qué? Digo, porque si ahí se está haciendo la obra de Dios, ahí el demonio va a meter las pezuñas. ¿Y por dónde va a romper? Por donde siempre rompe, por el más débil de todo el que está ahí. Y más tarde este hermano pues, me dio la razón. La obra de Dios continúa, pero el otro verdaderamente hace que nosotros titubeemos. Y por eso él le dice a Israel, él le dice, en este caso, hablando de la casa de Israel, le dice a Ezequiel, quieren comenzar diciendo algo que ya él lo sabe, pero quiere dejarlo escrito. Estas son una gente reverdes. Reverde. La palabra de reverde para traducir es goyín y se usa con mayor frecuencia para mencionar a los pueblos que no son israelitas, a los pueblos paganos. O sea, para el israelita todos nosotros somos goyín, somos gente rebelde. Pero en este momento el Señor dice, tú estás participando de la misma naturaleza de aquella gente que no me conoce, pero tú con mayor problema, tú me conoces. Por eso es el sustantivo de goyín es naciones. Se puede también hablar como naciones, la gente de las naciones. Ezequiel verdaderamente se le presenta una visión de gloria de Dios tremenda y una visión del pueblo totalmente, podríamos decir, horrible. Obstinados, insolentes, rebeldes, dice, como de cara de piedra. Este es un pueblo que no solo es rebelde, es un pueblo que es obstinado. La obstinación en la rebeldía es lo que constituye el pecado. Es un pueblo rebelde y obstinado. Y todo esto lo hace con una cara dura impresionante, que eso es lo peor del pecador. Cuando está empecinado, que tiene una cara dura o tiene una cara de concreto armado. Porque piensa que está haciendo bien o que a nadie le importa lo que él está haciendo o que Dios es tan bueno que no se va a dar cuenta de lo que él está haciendo. Y le dice, tú no vas a hablar de parte tuya. Tú le dices, así dice el Señor. Así dice Adonai, así dice Elohim, el Señor. Si lo presenta, él fue un enviado. El profeta no tiene mensaje propio. El profeta habla el mensaje que Dios le pone adentro. Por eso esa palabra profeta Nabí en hebreo quiere decir el que saca lo que tiene adentro, porque el Señor pone y el profeta saca. Y siempre, aquí le dice una cosa que nos aplica muy bien, yo creo, pues a todos nosotros. Se dice el Señor, ve y habla. Ve y habla. Yo no te mando a convencerlos, yo te mando a hablar.
Porque muchas veces, queridos hermanos, nosotros pues pensamos que tenemos la obligación de convencer. Ni tú ni yo tenemos la obligación de convencer. La obligación de convencer la tiene el Espíritu Santo y la gracia. Tú y yo lo único que podemos hacer es hablar, es presentar el mensaje. Depende de la tierra que caiga, como dijo el Señor, pues dará fruto o no dará fruto. Nosotros somos simplemente sembradores. Es que hay personas que hoy en día obstinados que tienen que convencer. Y eso es un poco de soberbia, hablando en plata. Eso es un poco de soberbia. No nos podemos fijar en quién convencemos. Tenemos que fijar en ser fiel a lo que el Señor me dijo que hiciera. A la larga yo no soy el dueño de este negocio, hablando de la obra de Dios. Este negocio, el dueño es el Señor. Yo soy simplemente un obrero trabajando a precio de salvación. Y bastante mal. Pero yo le decía hoy una serie de inconvenientes que he tenido y yo le decía, oye Señor, este negocio es tuyo, no mío. Si tú quieres que este negocio camine, pon tu mano y saca las pezuñas del enemigo de aquí. Yo no lo puedo hacer. Ustedes dirán, bueno, si yo hablo con el Señor. Y se lo digo de verdad, el negocio este no es mío, el negocio es tuyo. Yo soy un asalariado tuyo. Tú tienes que intervenir en esta situación porque es tu gloria, es tu mensaje, es tu presencia lo que se está presentando. Por eso le dice el Señor muy claro a Israel, vuelta a decir Israel, a Ezequiel, que le va a transmitir a Israel. Le dice, no tengas miedo de sus palabras. Hermano, esto está bueno. No tengas miedo de sus palabras. ¿Qué es lo que quiere decir? No te importe lo que te van a decir. Que te resbalen las críticas, que te resbalen las burlas, que te resbale el menosprecio. Nosotros, hermanos, si tú caminas mirando a la gente, tú no vas a avanzar. Porque te van a estar hablando de un lado al otro por un motivo o por otro. Uno tiene que caminar mirando hacia adelante, mirando hacia el Señor, no hacia los lados. Por eso el Señor es lo que le dice bien claro a Ezequiel. No le tengas miedo a la palabra de ellos, ten miedo a la palabra que yo te doy y que tú tienes que presentar. Este es un llamado, pudiera decir, y a lo mejor suena extraño, este es un llamado deprimente. Isaías, Jeremías, Ezequiel reciben un llamado y el Señor le dice de antemano, no van a tener éxito. Porque lo que va a pasar, tiene que pasar. Y uno dirá, bueno, pero si ya lo que tiene que pasar, porque el Señor manda estos profetas. El Señor manda estos profetas porque el Señor no quiere excusa. A mí nadie me lo dijo, yo no lo vi. Estos son testigos de que el Señor habló y habló claro. Ahora el hombre decide. Y si el hombre decide mal, Israel y nosotros tendremos la consecuencia. Eso es una cosa, sobre todo los que estamos en las cosas del Señor. Tenemos que tener bien claro, sobre todo los que están en la enseñanza, en la predicación, tienen que tener, esto de Ezequiel es vital para nosotros. No le temas, repite el Señor la amonestación contra el temor. En este caso, en el caso del profeta, este es un temor pecaminoso, porque él tiene la palabra de Dios y él tiene definido el mensaje y el camino que tiene que llevar. Tú, lo repito, tú no estás para convencer a Ezequiel, tú estás para decir la palabra que yo te voy a dar. Que lo oigan tanta gente en el Facebook hoy en día, que con mucho buen ánimo están haciendo la obra equivocada, porque van al Facebook solamente para ganar una contienda. A mí me han invitado muchas veces a debatir y yo he dicho, yo no debato. El Señor no me ha mandado a debatir. Si el Señor mandó a alguien, bendito sea Dios, a mí no me ha mandado a debatir. Y como no me ha llamado a debatir, yo no debato. Inclusive, si era algo todavía más, no sé si sería simpático para llorar. Una persona me llamó y me dijo, mira, Fran, vamos a debatir y yo te voy a llevar la contraria para que tú me convenzas. Hermano, eso es un pecado del Espíritu Santo. Yo no me presto a eso. Porque es el ánimo de aparentar.
públicamente. Yo digo que sean malos, lo que pasa es que no han recibido con claridad el mensaje. Yo le decía a una persona, hablando de este grupo, yo le decía, es que son muy jóvenes, déjalo, ya llegará el momento que el Señor los va a madurar de una forma o de otra. Pero alguien tiene verdaderamente que hablarle, que se centren en el mensaje, no en la consecuencia del mensaje. La consecuencia del mensaje es la obra del Espíritu Santo, repito, no tuya ni mía. Y Ezequiel le dice al Señor, no busques ni aceptación ni rechazo. Escuchen o dejen de escuchar, tú habla. Fíjate, te escuchen o no te escuchen. Hay veces que decimos, bueno, pues ¿para qué yo voy a hablar si a mí nadie me oye? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Si a mí nadie me escucha, ¿por qué voy a hablar? El Señor te dice, yo te mando a hablar. Escuchen o no escuchen. Tu misión no es que escuchen o no escuchen. Tu misión es estrictamente a hablar. El escuchar o no escuchar ya es otra misión que está fuera de tu camino, que está fuera verdaderamente de tu llamado. Y le dice el Señor, aunque la casa de Israel sea una casa verdaderamente rebelde contra la palabra de Dios, es verdaderamente esencial que Ezequiel, pudiéramos decir, se sometiera a ella, dentro de ella. Fíjense que Ezequiel sigue el rumbo de todos los desterrados, es como Oseas con el matrimonio. Lo manda junto con los desterrados. Tú vas a seguir el camino de este pueblo, porque la misión que tú tienes es hablar dentro de este pueblo. Llamado deprimente y un trabajo difícil, pero verdaderamente sabemos que se puede, porque si pudo Isaías, pudo Ezequiel, pudo Jeremías, pudieron los profetas. Si el Señor te manda a ser profeta, tenemos que hacerlo. El Señor le dice bien claro, el pueblo es rebelde, pero tú no seas rebelde. Este mensaje es específico. Entonces le dice algo más importante y misterioso que lo vamos a ver ahora en el versículo, vamos a ver. Vamos en el 5. Te envío a hijos de semblantes impenetrables, de corazón duro, ya lo vimos. Les dirás, esto dice el Señor Dios. Ellos te escuchen o no te escuchen porque son una casa rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Por eso no temas, hijo de hombre, no te intimiden sus palabras, aunque estés entre zarza y espinos y habites entre escorpiones. No te intimiden sus palabras, ni sus seños te espante, porque son una casa rebelde. Le dirás mi palabra, te escuchen o no te escuchen, porque son una casa rebelde. Mira cómo el Señor machaca, son una casa, lo voy a leer porque estos versículos hay que leerlo en conjunto. Son una casa rebelde. Fíjate lo que le dice, aunque tengas que caminar entre escorpiones, aunque tengas que caminar entre serpientes, aunque tengas que caminar por encima de zarzas, tú camines del mensaje. Muchas veces tenemos que caminar entre escorpiones con una puya de esas que tienen ellos atrás, de ese tamaño así. Son los mismos hermanos que te hacen más daño posiblemente que los mismos enemigos de la iglesia. A veces tenemos que caminar entre serpientes, entre personas que te ponen traba, que están meditando continuamente. ¿Cómo te ponen una traba? A veces que tenemos que caminar entre zarzas, que duele caminar con una esposa un esposo que no comprende lo que tú haces, una familia que continuamente te critica por lo que tú haces, posiblemente con una misma iglesia que tú no entiendes. Pero el mensaje del Señor es fuerte. Tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. Y tenemos que atenernos verdaderamente a eso. Nuestra recepción a la palabra de Dios. Pudiéramos decir, tenemos una acción deliberada, disposición a recibir, recepción íntegra, masticarlo repetitivamente, recepción completa,
el proceso de digerir la palabra de Dios, la necesidad, la dulzura, la fuerza, que es lo que da la nutrición de cuando uno come algo. Esto es lo que el Señor le dice al profeta, le va a decir al profeta ahora. Le dice, abre la boca y come lo que te doy. Por eso hemos hablado de este paso que podemos resumir de cuando tú comes algo. Tú comes algo, lo saboreas. Primero tienes que estar dispuesto a comerlo. Lo saboreas, lo masticas, lo preparas, lo digieres. Eso te nutre. Ahora, lo que tú vas a comer puede ser suave, puede ser duro, puede ser amargo, puede ser dulce. Y esto es lo que el Señor le da estas palabras tremendas a Isaías. Y dice así en el versículo 9. Mire, y había una mano extendida hacia mí, y vi en ella un libro en forma de rollo. Él lo desenrolló delante de mí. Estaban escritos el haz y el en vez, o sea, por delante y por detrás. Y eran lamentaciones, elegías y gemidos. Aquí termina este capítulo 2, que es un capítulo bastante corto. ¿Qué es lo que ve? Cuando el Señor dice come, ¿y qué es lo que ve? Una mano que se extiende hacia él. ¿Será la mano de los querubines? ¿Será la misma mano de Dios? ¿Será la mano del Espíritu? Verdaderamente no sabemos. ¿Fue esto en visión? ¿Fue esto en aparición? ¿Fue esto en una realidad? Hermano, no lo sabemos ni tenemos posibilidad de saberlo. Solamente podemos sacar de esto el mensaje. Y le da a comer un libro. Y dice que el libro está escrito por delante y por detrás, lleno de lamentaciones. Pues generalmente los rollos se escribían por una sola cara. La otra cara era muy difícil de escribir porque había que rasparle igual que la cara del lado de acá. Cuando está escrito las dos caras del rollo, quiere decir que lo que tiene el Señor contra Israel es mucho, es grande lo que el Señor tiene contra Israel. Es muchísimo lo que tiene que recriminarle, tanto que no cabe en la cara de un rollo. Y tiene que escribir con dificultad en la parte de atrás del rollo. También escrito por las dos caras, nos pone en relación con los 10 mandamientos, con el pacto, porque dice que los 10 mandamientos estaban grabados por delante y por detrás de las tablas. O sea que estamos viendo que el Señor aquí le presenta de cierta forma el pacto que ellos hicieron con Dios. Y ahí sale toda esta serie de lamentaciones y de improperios de ambas partes. Y aquí terminamos este capítulo de este profeta que verdaderamente si lo estamos leyendo, lo estamos comenzando, pero es totalmente diferente a Jeremías y es totalmente diferente a Isaías. Fíjense que son tres personalidades totalmente diferentes. El llamado es el mismo, pero el mensaje es diferente, aunque va dirigido al mismo pueblo y por el mismo motivo. Los profetas son la boca del Señor. Desde que Cristo se encarnó, la boca del Señor es Jesucristo, el verbo encarnado, la palabra. Pero nosotros en el bautismo somos ungidos también profetas. Participamos del profetismo de Jesucristo. Y verdaderamente tenemos la obligación de llevar esta palabra de Dios a todas las personas. Nos oigan o no nos oigan. Les caiga bien o les caiga mal. Un trabajo ingrato, no les digo que no, pero cuando esté llamado el Señor, tenemos que acudir. Y créanme que el Señor dijo, ni un vaso de agua se queda sin recompensa. La recompensa será grande en el cielo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.